las autoridades locales esperanzas en que el gobierno de la República revierta el aumento de la gasolina o la liberación de los precios en el combustible, por las consecuencias negativas que todavía genera esta determinación a todo mundo. Cavada señaló que mantiene la petición que le hizo a las autoridades de gobernación en cuanto a regresar al esquema de la homologación con los precios en El Paso, Texas, ocupando menos fijar el precio del combustible, más o menos en 12.44 pesos, 12 pesos con 44 centavos, como lo están manejando algunas cadenas. Y bien, pues vamos a nuestra entrevista del día de hoy. Nada más y nada menos que recibimos vía telefónica a la diputada Cristina Jiménez, diputada federal por el Partido Acción Nacional, y bueno, vamos a seguir hablando del mismo tema. Diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, feliz año y un saludo muy grande a tu radio. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada, diputada Jiménez. En esta mesa de tercera ley, acá en Ciudad Juárez, la saludamos su servidor Humberto Leal Valenzuela, Luis Carlos Ortega, Cuauhtémoc Monreal. Buenas tardes. Y bueno, pues el tema del gasolinazo, diputada. Todos sabemos perfectamente que la ley de ingresos, así como la ley de egresos, pasa por el poder legislativo de este país. Es correcto. Y todos sabemos perfectamente que antes de emitirse o antes de decretarse, pues media la autorización o la aprobación de los diputados de nuestra nación. Y el gobierno dice que ahí en la ley de ingresos estaba especificado el gasolinazo y que fue aprobado pues prácticamente por todas las fracciones parlamentarias del país. Sí, bueno, Sí. yo creo, bueno, aquí tengo que hacer dos precisiones. La primera es que yo creo que el gobierno federal actual no haya con quien compartir responsabilidad sobre decisiones, muchas que ha tomado, equivocadas evidentemente, en materia económica. El tema de la gasolina es desgraciadamente una de varias situaciones que hemos estado viviendo y que además vamos a continuar viviendo con este tipo de decisiones. La segunda precisión que es importante hacer es que efectivamente, cuando tú estás y te presentan el proyecto de ley de ingresos, la ley de ingresos, para ser más específica, define qué es exactamente lo que el gobierno federal puede cobrarle a los ciudadanos mexicanos en diferentes conceptos y cuánto y a cuánto se les puede cobrar. Como es tan amplia, e inclusive hay algunas partidas que es adecuado que haya un impuesto aplicado, por ejemplo, en todas las cuestiones de energías verdes, ¿no? Contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, tú, de manera responsable, en mi caso particular, como fracción parlamentaria, apruebas la ley en general, porque cuando haces esa aprobación, tú la niegas toda, y lo único que pasa es que no pasa. Y lo que sí tiene que aprobarse, tampoco se aprueba. Entonces, después de eso lo que haces es reservar todos los artículos específicamente en los que estás en contra. Entonces, el PAN lo que hizo es entrar en este proceso, generar una serie de reservas en donde objetaba que se cobrara ese monto o tal concepto con el propósito de que no se diera una condición complicada para los ciudadanos. En el caso de los gasolinazos, te doy el antecedente. Nosotros, como fracción parlamentaria, desde el mes de julio hicimos públicas 24 acciones que concretamos con sectores comerciales, con cámaras empresariales, que concretamos con otros sectores de la sociedad organizados y con técnicos y académicos para definir una postura y una propuesta que además fuera viable, pero que reactivara la economía en México. Estas 24 acciones que te relato, una de esas 24 acciones justamente era la reducción del IEPS al 50%. Esto no es nuevo para nosotros lo propusimos en foros públicos en diferentes lugares del país, pero además lo hicimos en medios de comunicación, esto en el mes de julio del 2016. Ahora, cuando ya viene el proceso de análisis
hacemos la misma propuesta, proponemos particularmente el 13 de octubre de 2016 en la Cámara de Diputados formalmente con una iniciativa que buscaba reducir el IEPS al 50%. A ver, nada más hago la apreciación esta porque creo que es importante nada más mencionar que el IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el que está adherido al precio de la gasolina, eso conjuntamente con el IVA. Entonces, tratando de anticiparnos nosotros a esta condición y a esta crisis que estamos viviendo actualmente y a los mismos gasolinazos del 2016, hicimos la propuesta, fue negada por la mayoría, que fueron el Verde Ecologista y el PRI, conjuntamente, que han estado votando continuamente de manera conjunta, y no prosperó la propuesta. Entonces, retomamos esta propuesta de reducción del IEPS. El día de hoy, justamente también, Humberto, acabo de terminar una reunión con el CCE de Parral, donde ellos hacen la misma propuesta de reducir el IEPS al 50%. Fue una discusión larga, una conversación larga, donde nos convocaron a todos los diputados. Mi compromiso fue y seguirá siendo buscar todas las alternativas para reducir los precios de gasolina. En esta propuesta que presentamos de IEPS, básicamente también proponemos los recortes a donde se tiene que adecuar, porque obviamente si tú dejas de ingresar, pues también tienes que dejar de gastar. Entonces, ¿en qué partida iba a afectar? Y exactamente la propuesta del PAN fue reducir en gasto corriente, en gastos de oficina del presidente. Te voy a dar un dato: el presidente de la República en este año tiene 7,000 millones de pesos presupuestados para su oficina. Datos, te digo, muy públicos, y que además áreas donde no se sufrió una reducción. Además de eso, la propuesta era compensar también la falta de ingreso en la reducción de programas que han sido fallidos, no funcionan, que no han sido de beneficio colectivo, y que a lo mejor nada más son de beneficio para un sector en particular. Esto te lo menciono como fracción propiamente. Una servidora presentó una iniciativa, también fue el primer acto que hice, la primera acción y la primera vez que subí a tribuna fue con el tema de buscar alternativas diferentes, con una iniciativa de ley también, para reformar esta condición, ¿no? Es la ley en este sentido, que no hubiera un riesgo de sufrir gasolinazos para el 2016. También fue rechazada. Esto fue en el 2015. Entonces, para nosotros el discurso no es nuevo. Tenemos actualmente el escenario en donde el jueves pasado se vuelven a presentar por el grupo al que yo pertenezco, el PAN, la propuesta de reducción del IEPS al 50%. Otros grupos parlamentarios también en la misma línea, sí, con la novedad, porque no lo habían presentado, pero no pasa nada, con el gusto. Creo que debemos de sumarnos todos los actores políticos, sí, y todos quienes tenemos capacidad de decisión. Oye, para definir esta condición, ¿no? Otra sí, vez, buscar alternativas de reducción. En este sentido, y escuchándote, diputada, estamos completamente de acuerdo en que el aumento se da en un impuesto, ¿verdad? Y los impuestos son exactamente la responsabilidad del Congreso, no del Ejecutivo, sino del Congreso. Y ya hemos escuchado también lo que dice los senadores Patricio Martínez, Lilia Merodio, Graciela Ortiz y muchos otros diputados y senadores a lo largo y ancho del país. Bien, si ese es asunto única y exclusivamente del Congreso, ¿qué les impide reunirse y bajar el impuesto? Nos impide que la fracción mayoritaria, que es el PRI y el Verde conjuntamente, se resisten a hacerlo. Se resistieron también cuando estábamos definiendo la ley de ingresos en octubre del 2016. No hubo apertura de su parte de discutirlo en tribuna. Ellos conjuntamente votaron para que no hubiera una discusión, solamente nos tuvimos que conformar con poder hacer posicionamientos, y eso no fue nada más con el IEPS, también fue con el IVA.
estos dos temas particularmente, que son temas que han sido además muy evidentes para los mexicanos, para los cuarenses, el impacto en sus bolsillos ha sido muy evidente, el golpe que se recibe a todo el sector comercial, porque evidentemente lo vemos y lo vivimos. Es una condición que merma mucho su capacidad de desarrollo y entonces golpea de nuevo a las familias. Esta condición, eso es básicamente lo que nos sucede. Ahorita, si tuvieran una voluntad real, ahorita en este momento, los legisladores emanados de cualquier partido tuvieran un compromiso real con los discursos que yo escucho en medios de comunicación, se demuestra esa voluntad de realmente revertir esta situación con sus votos. Con ese simple acto, Humberto, tienen total y completa capacidad. Ahorita se está discutiendo, se acaba de turnar a comisiones por la Comisión Permanente el jueves pasado estas iniciativas de reducción del IEPS para bajar el precio del gasolina. Está en la Comisión de Hacienda, en donde se integra por 42 miembros, 18 de ellos emanados del PRI. En esa condición, yo creo que es importante que tengan la sensibilidad suficiente de aprobar a favor este dictamen para que pueda pasar al Pleno. Si se rechaza y se vota en contra por la mayoría de estos 42 diputados en la Comisión de Hacienda, lo que va a pasar es que ni siquiera va a llegar al Pleno y no se va a poder ni siquiera decidir por el voto de ninguno de nosotros, de los 500 diputados que somos parte de la Cámara. Entonces, esta condición y este discurso que está manejando ahorita el presidente de la República, en donde dice que no se puede, eso es falso, Humberto. Sí se puede, si hace un replanteamiento del gasto. No ha habido la voluntad. Tuvieron la posibilidad de definir una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que tuviera un equilibrio, pero en beneficio de los mexicanos y en beneficio de los chihuahuenses. Sí. No se hizo de esa manera y tiene sí un criterio muy ventajoso sobre los ciudadanos, porque ¿quiénes están pagando el gasto de la deuda? ¿Quiénes están pagando el costo del déficit? Los mexicanos con esos incrementos. Diputada, cuando sí se puede replantear. Lamentablemente se nos agota el tiempo, diputada. Quisiéramos agradecerte que nos hayas tomado la llamada y seguiremos, como no, conversando. Con mucho gusto, y cuenten con que si tengo la posibilidad de votar que baje el IEPS, con eso lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Es la diputada Cristina Jiménez del Partido Acción Nacional. Nos vamos rápidamente a una pausa.